Prueba o tentación. Estas dos palabras a veces causan confusión en la mente del cristiano y en la Biblia se usan en forma intercambiable. Prueba viene del griego dokime y tentación viene del griego peira. Aquí en Santiago 1:2, encontramos la palabra dokime en el versículo 2 y en el versículo 12 de Santiago 1. En el 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Y también aparece allí la palabra tentación. Y la verdad es que las dos palabras se traducen en forma intercambiada en el Nuevo Testamento, así que no podemos ser dogmáticos en cuanto a que dokime o dokimos o dokimazo, según la forma verbal o sustantival de la palabra usemos. Más bien, lo que se tiene que hacer es hacer un estudio más amplio en toda la Biblia respecto a eso. En Hebreos 3:9, por ejemplo, dice: donde me tentaron, peiraxo, vuestros padres me probaron, y aquí es la palabra dokime, y vieron mis obras durante 40 años. Bien, lo que necesitamos es hacer una definición. ¿Qué es prueba y qué es tentación? Una tentación, pues, es algo que Dios permite en nuestras vidas para fortalecernos. De hecho, la Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación, peirasmos, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, otra vez peirasmos, más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Entonces la tentación es una oportunidad para el cristiano de buscar una salida y fortalecerse, soportar la prueba y salir victorioso. Mientras que la prueba es una dificultad que Dios permite en nuestras vidas para acercarnos más a Él. Es una situación no buscada, exterior, y normalmente no es bien recibida ni esperada. Pero la verdad es que sin las pruebas, los cristianos no podemos desarrollar nuestro carácter para parecernos más a Cristo y poder así vencer la tentación. En cuanto al origen, podemos señalar el origen de las tentaciones como un origen externo, el enemigo. Vemos esto en la vida de Job, cuando Satanás se presentó delante de Dios para probar a Job. El Señor Jesucristo mismo, Mateo 4:1, nos dice que fue llevado por el Espíritu, mayúscula Espíritu, quiere decir que es el Espíritu de Dios. Por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces sí, Dios permite las tentaciones, pero es el enemigo el que pone las tentaciones para hacernos tropezar y hacernos caer. El propósito de las tentaciones y las pruebas es que las tentaciones es para destrucción. Por eso tenemos la exhortación en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aunque sabemos que el diablo anda detrás de nosotros, no podemos necesariamente decir que todas las tentaciones que se nos presentan son presentadas por Satanás, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos en situaciones difíciles, incómodas o de tentación. Entonces no hay que echarle la culpa toda al diablo. Y sí, el diablo tiene un arsenal de dardos de fuego
con qué asaetearnos para hacernos caer. Pero aún la Biblia, comenzando con el pasaje con el que comenzamos, nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 1 Pedro 4:12, por ejemplo, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque, hermanos, si vemos a nuestro alrededor, aunque nuestras pruebas sean diferentes unos de otros, todos tenemos pruebas, todos pasamos por pruebas. Y hasta es cierto cuando a veces decimos, al ver a otro hermano, otra hermana que pasa por alguna prueba tan dura, yo no creo que yo podría pasar por una prueba así, y la verdad es que Dios lo sabe. De lo contrario, ya nos estaría haciendo pasar por esas pruebas. ¿Y cómo afrontamos entonces la prueba o la tentación? La prueba, Dios la permite, la tentación Dios la permite, aunque en la oración modelo dice: y no nos metas en tentación, que es una súplica para que, aun si no es el deseo de Dios que caigamos en tentaciones o pruebas, pues cuando Dios lo permita, que nos libre, nos proteja, nos saque victoriosos de esa prueba. ¿Cómo nos sobreponemos? ¿Cómo vencemos a las pruebas o tentaciones, según sea el caso? Bueno, no hay otra receta que la Biblia nos da y la que nosotros los pastores constantemente damos a todo creyente. Acércate al Señor, pasa tiempo con Dios. La oración es importante. La oración fortalece, no solamente por el hecho de que al orar tú dependes más de Dios, te acercas a Dios, sino que también al orar estamos pidiendo la protección de Dios. Pero como dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y necesitamos someternos diariamente. Es un acto voluntario, consciente, de someterse uno diariamente a la voluntad de Dios, a su dirección, a ser dirigidos, llevados por el Espíritu. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8. Y por eso la exhortación de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la oración, pues también tenemos la garantía, la promesa de Dios de que Él nos librará de las tentaciones. Según Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De modo que necesitamos poner esto en práctica, vestirnos de toda la armadura de Dios, empaparnos de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, y me temo que muchas veces por ignorancia, por ignorar las maquinaciones, caemos muchas veces en pruebas o tentaciones. Apocalipsis 3:10 nos da esta promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es una gran promesa de Dios, y esta es una promesa específicamente escatológica de que Dios no permitirá que los cristianos pasemos por la tribulación, porque este es el principio de Dios. Pasamos por tribulaciones, pasamos por pruebas, pero Dios está siempre con nosotros. De manera que si tú has perdido un ser querido, si se ha malogrado una relación sentimental, si perdiste a un bebé, si un negocio se malogró, o algún hijo tuyo se ha rebelado contra ti y contra Dios,
No te desesperances, no pierdas la fortaleza, la confianza en Dios, porque en medio de esta prueba Dios cumplirá sus promesas, Dios te sacará adelante, Dios te dará la victoria.